Dicen que lo prohibido no solo tienta, a veces también revela. Y no porque lo estés buscando, no porque tú hayas querido mirar hacia ese lado, pero de repente, la vida pone frente a ti una mujer que según todas las reglas, no deberías desear. Una mujer que ya tiene una historia, un compromiso, un apellido compartido, pero cuando te mira, cuando sonríe, cuando se queda en silencio contigo, algo se rompe. O tal vez, algo empieza. Y si estás viendo este video, probablemente ya lo sentiste. Ya viviste ese momento incómodo, íntimo, poderoso, donde ella, una mujer casada, hizo o dijo algo que no tenía por qué hacer ni decir. Algo pequeño, tal vez. Una risa distinta. Una mirada que se quedó unos segundos más. Un mensaje que no esperabas. Y desde ahí, nada volvió a ser igual. Esto no es un juego. No es una fantasía. Es una realidad psicológica que muchos hombres enfrentan, pero pocos se atreven a entender. Por eso hoy voy a mostrarte las señales que una mujer casada da cuando empieza a cruzar los límites contigo. No desde el juicio, no para incitarte, sino para que comprendas lo que realmente está pasando, para que actúes con inteligencia y no desde la confusión. Pero cuidado, una vez que veas estas señales, ya no podrás desverlas. Ya no podrás mentirte. Porque cuando una mujer casada empieza a mostrar ciertas actitudes contigo, es porque algo dentro de ella ya cambió. Así que quédate hasta el final, porque este conocimiento puede evitarte dolor, confusión, y también puede abrirte los ojos a una realidad que muchos prefieren ignorar. Vamos con la primera señal. Capítulo 1. Su tono cambia solo contigo. Hay cosas que se dicen con palabras, y otras que solo se revelan con el tono. Y cuando se trata de una mujer casada que empieza a cruzar una línea emocional contigo, ese tono se convierte en una pista silenciosa pero poderosa. No es lo que dice, es como lo dice. Porque en medio de una conversación cualquiera, de un saludo inocente o una pregunta rutinaria, hay un matiz en su voz que te hace detenerte. Una suavidad que no esperabas. Un calor escondido en las sílabas. Y lo notas. No sabes cómo explicarlo, pero lo sientes. Tal vez lo primero que te llamó la atención fue que contigo habla más despacio. O que su tono se vuelve más bajo, como si sus palabras fueran un secreto compartido solo entre ustedes dos. Tal vez suelta una risa que no suelta con nadie más, o usa diminutivos, modulaciones juguetonas, gestos que transforman una simple charla en una danza emocional sutil. Y sí, puede parecer pequeño, inofensivo, pero el cambio está ahí. Constante. Deliberado o no, está lleno de carga emocional. Y es tuya. No es el tono que usa con su esposo. Tampoco el que usa con sus amigos o sus compañeros de trabajo. Ese tono es distinto. Es un puente invisible que crea intimidad sin que nadie más lo note. Porque hay algo en ti que despierta en ella una versión que quizás tenía dormida, una forma de expresarse que la conecta con su parte más femenina, más sensible, más viva. Y eso es lo que se activa contigo. Una especie de voz interna que solo se enciende en tu presencia. Muchas veces, ella ni siquiera es consciente de que lo hace. Pero su inconsciente sí lo es. Porque cuando alguien nos atrae, nuestro cuerpo responde antes que nuestras palabras. El tono se ablanda, se vuelve más íntimo, más envolvente. Como si en cada palabra que te lanza, estuviera pidiéndote que te acerques un poco más, que prestes atención, que no le escuches como a cualquiera, sino como a alguien que ya ocupa un lugar especial. Y aquí es donde debes estar atento. Porque si ignoras esta señal, puedes pensar que estás imaginando cosas. Pero no lo estás. El tono lo cambia solo contigo. Y eso no ocurre porque sí. Esa voz que te dedica, esa forma de hablarte, ese ritmo con el que modula las frases cuando tú estás cerca, es una forma de cercanía emocional disfrazada de cotidianidad. Es el inicio de una complicidad que muchas veces se instala sin aviso, pero que va creciendo conversación tras conversación. Y si además de cambiar el tono, baja la voz cuando está contigo, si te habla más cerca,
si hay una especie de susurro en sus frases o si empieza a usar palabras más suaves, más cargadas de sentido, entonces ya no hay duda. Está abriéndote una puerta que no le abre a cualquiera. Porque una mujer casada que aún está completamente centrada en su relación, no cambia su tono para otro hombre. No dedica esa dulzura. No invierte esa calidez. No gasta esa energía emocional. Si lo hace, es porque algo dentro de ella ya se activó. Y ese algo te tiene como protagonista. Tal vez ni ella lo quiere aceptar. Tal vez lo reprime. Pero su voz la delata. Su forma de hablarte te dice que te ve diferente. Que contigo no es la misma que con los demás. Que hay un vínculo que empieza a formarse, aunque aún no tenga nombre. Ese tono distinto es el primer paso silencioso hacia una conexión que podría complicarlo todo o transformarlo todo. Y tú decides qué hacer con eso. Pero no lo ignores. Porque una vez que lo escuchas, una vez que lo notas, no puedes volver atrás. Ya no puedes convencerte de que fue casual. Porque no lo fue. Fue emocional. Fue personal. Fue para ti. Capítulo 2. Esa mirada que se escapa, pero siempre vuelve. Hay un momento casi imperceptible, apenas unos segundos, en los que los ojos dicen lo que la boca jamás se atrevería. Y cuando una mujer casada empieza a cruzar límites contigo, su mirada se convierte en el primer grito silencioso de lo que está sintiendo. No necesita tocarte, no necesita hablar. Solo basta con que sus ojos te busquen cuando entras en la habitación, con que se queden un instante más de lo necesario cuando tú estás hablando, con que se desvíen rápido cuando los atrapas, pero vuelvan una y otra vez, como si algo en ella no pudiera evitarlo. Esa mirada no es cualquiera. Es una mezcla intensa y compleja de deseo contenido, culpa, curiosidad y miedo. Es una mirada que quiere quedarse, pero no se atreve. Que te examina como si encontraras en ti algo que le falta, pero al mismo tiempo teme que tú lo notes. No es solo que te mire más de la cuenta. Es como te mira. Hay algo más profundo, más cargado, más íntimo. Te observa con esa mezcla de deseo y conflicto que la desarma. Porque aunque nadie más lo note, tú sí sientes que algo cambia en el aire cada vez que sus ojos se encuentran con los tuyos. Y entonces sucede, te mira, y cuando tú la miras de vuelta, su mirada se escapa. Rápido, como si hubiera hecho algo indebido. Pero al rato vuelve. Te observa de reojo. Finge que mira a otra parte, pero está pendiente de ti. Te estudia. Y esa atención no se la da a cualquiera. No es una mirada profesional. No es una mirada amistosa. Es una conexión visual emocionalmente cargada que surge una y otra vez sin que ella pueda detenerlo. Y si sabes leer entre líneas, sabrás que eso no es un accidente. Porque cuando una mujer mira a un hombre con esa frecuencia, con esa intensidad, con esa mezcla de timidez y deseo, es porque su mente ya no la puede controlar. Tal vez quiere luchar contra lo que siente. Tal vez intenta decirse a sí misma que no está pasando nada. Pero sus ojos no saben mentir. Son el reflejo más honesto de su mundo interior. Y lo que ves en ellos es que tú ya no eres un cualquiera. Hay un tipo específico de mirada que lo dice todo sin pronunciar una palabra. Es esa mirada que ocurre cuando nadie más está viendo. Cuando pasan uno cerca del otro. Cuando comparten un momento aparentemente trivial, pero que se siente cargado de electricidad. Es como si el tiempo se ralentizara unos segundos. Como si en ese instante todo lo demás dejara de importar. Esa mirada es una confesión muda. Una forma de decir, me pasa algo contigo, aunque no debería. Y si tú eres observador, si estás emocionalmente conectado contigo mismo, lo vas a notar. Porque esa forma de mirarte no es normal. No es profesional. No es socialmente apropiada. Es más bien una especie de caricia a distancia. Un contacto invisible. Un puente entre dos realidades que no se atreven a unirse, pero que se reconocen. Porque a veces, en una sola mirada,
hay más verdad que en 1000 conversaciones. Y aquí es donde muchos hombres se engañan. Dicen que fue su imaginación, que están viendo fantasmas donde no hay nada. Pero si esa mirada se repite, si se mantiene, si vuelve cada vez que ella cree que no estás mirando, entonces ya no es coincidencia. Es patrón. Es impulso emocional. Es vínculo. Una mujer casada que te mira así no lo hace con todos. No lo hace sin razón. Lo hace porque en su interior algo ya se desacomodó. Algo que le cuesta aceptar, pero que al mirarte, revive. Porque tú, sin saberlo, te has convertido en una grieta en su mundo estructurado. En una excepción que sacude su normalidad. En una presencia que le recuerda lo que significa sentirse viva, deseada, vista. Y entonces entiendes que esa mirada no se escapa por timidez, sino por intensidad. Porque lo que siente al mirarte es tan fuerte que la asusta. Pero aún así, vuelve. Siempre vuelve. Porque aunque su mente diga que no puede, su corazón y sus ojos ya decidieron lo contrario. Y tú, si eres lo suficientemente consciente, sabrás que esa mirada lo cambia todo. Capítulo 3. La intimidad que no debería contarte. Hay conversaciones que no deberían ocurrir. Hay confesiones que no se hacen con cualquier persona. Y cuando una mujer casada empieza a abrirse contigo, a contarte cosas que normalmente se guardan en la intimidad de un hogar, ya no estás en la zona segura de lo socialmente aceptable. Ya estás dentro de algo más profundo, más delicado, más emocional. Porque una mujer que aún está completamente centrada en su relación no siente la necesidad de desahogarse con otro hombre. No busca comprensión afuera. No revela detalles de su vida privada a alguien que no es parte directa de ella. Pero cuando lo hace, cuando te deja entrar a ese espacio íntimo, es porque ha cruzado una línea emocional que no siempre es evidente, pero que sí es real. Y puede empezar de forma sutil. Te comenta que está estresada, que se siente cansada, que en casa ya nada es como antes. Al principio lo hace como quien habla por hablar, como si solo necesitara descargar un poco la carga de la rutina. Pero si prestas atención, notarás que sus palabras van acompañadas de una búsqueda emocional. No te lo dice a cualquiera, te lo dice a ti. Y lo hace porque en ti encontró algo que le faltaba: escucha, comprensión, validación. Una sensación de conexión que ya no tiene en su vida cotidiana. Luego, poco a poco, la conversación se va haciendo más íntima. Te cuenta cómo se siente realmente. Te dice que se siente invisible, que su pareja ya no la ve como antes, que a veces duda de si tomó la decisión correcta, que siente un vacío que no sabe cómo llenar. Y tú, en silencio, te conviertes en su refugio emocional. No lo buscaste, no lo pediste, pero ahí estás. Y ella, sin darse cuenta, empieza a transferirte el rol de confidente, de apoyo, de espejo emocional. Este tipo de confesiones no son cualquier cosa. No son parte de una charla trivial. Son una forma de abrir el alma. Y cuando una mujer casada llega a ese punto contigo, es porque emocionalmente ya ha establecido un lazo. Uno que no necesita contacto físico para ser poderoso. Uno que no grita, pero que se instala con una fuerza difícil de romper. Y aquí es donde muchos hombres se confunden. Creen que ella solo está siendo amable, que solo necesita hablar. Pero no. Ella está conectando. Está construyendo algo contigo que tal vez no puede construir en su hogar. Y lo más delicado es que muchas veces, ella misma no es consciente de lo que está haciendo. Solo siente alivio cuando habla contigo. Solo siente que puede respirar cuando se expresa sin ser juzgada, cuando siente que alguien la entiende sin tener que explicar tanto. Y ese alivio emocional se transforma en apego. Porque cuando alguien nos escucha en serio, cuando alguien nos valida en nuestros momentos más humanos, empezamos a necesitar su presencia. Y ese necesitar se transforma en deseo. No necesariamente físico al principio, pero sí emocional. Y ese deseo emocional es incluso más fuerte, porque nace de la conexión interna,
no solo del cuerpo. Te empieza a confiar detalles que no comparte ni con sus amigas. Te dice cosas que no quiere que nadie más sepa. Te abre puertas que han estado cerradas por años. Y tú, al recibir toda esa información, tienes que saber dónde estás parado. Porque ya no eres un espectador. Ya no eres alguien más en su entorno. Ahora formas parte de su refugio emocional. Y eso no es poca cosa. Eso tiene un peso, una responsabilidad, una profundidad que no puedes tomar a la ligera. Cuando una mujer casada te deja ver su mundo interno, no lo hace porque sí. Lo hace porque tú representas algo importante. Algo que tal vez le faltaba desde hace mucho tiempo. Y si tú no entiendes el valor de ese acto, puedes terminar cruzando una línea que no sabías que ya habías cruzado desde hace rato. Porque la intimidad emocional es el verdadero principio de toda conexión profunda. Mucho antes de que el cuerpo quiera algo, el corazón ya está buscando a alguien con quien sentirse visto, escuchado, comprendido. Y si tú te conviertes en ese alguien, ya no estás fuera de su mundo. Estás adentro, aunque ella todavía no te lo diga con palabras. Aunque todavía finja que no pasa nada. Su confianza te lo está diciendo todo. Y lo que viene después, depende de lo que tú hagas con eso. Capítulo 4. El cuerpo que habla sin permiso. El lenguaje más honesto que existe no es el de las palabras, es el del cuerpo. Y cuando una mujer casada empieza a cruzar límites contigo, su cuerpo comienza a hablar de formas que ella misma no siempre puede controlar. No se trata de gestos torpes ni de provocaciones evidentes. Se trata de esos pequeños movimientos, casi imperceptibles, que están cargados de intención emocional. Esas caricias que parecen accidentales, pero que se repiten. Ese roce en el brazo mientras conversa contigo, ese leve contacto con tus dedos cuando te pasa algo, esa palmadita en la espalda que dura más de lo necesario. Esos detalles que nadie más notaría, pero que tú sí sientes. Porque no es lo que hace, es como lo hace. Y si prestas atención, notarás que esos gestos no están presentes con todos. No son parte de su comportamiento habitual. Son una excepción. Una forma de conexión no verbal que se activa solo cuando estás tú. Tal vez lo niegue, tal vez incluso se ría si se lo mencionas, pero su cuerpo la delata. Porque cuando una mujer siente una conexión emocional, su cuerpo empieza a buscar cercanía. Es instintivo, es inconsciente, es humano. Y no se trata solo de que te toque. También está el hecho de que te permite tocarla. Que no retrocede cuando está cerca. Que no se incomoda con tu proximidad. Que incluso busca espacios donde puedan estar más próximos, más solos, más en sintonía. Esos momentos en los que parece que el universo conspira para que estén cerca, pero en realidad es ella, con su lenguaje corporal, quien lo está permitiendo, quien lo está generando. Y tú, si no estás ciego, lo vas a notar. Observa su postura cuando está contigo. Inclina ligeramente el cuerpo hacia ti. Juega con su cabello de forma más constante. Toca sus labios mientras te escucha. Cruza y descruza las piernas como si estuviera inquieta emocionalmente. Todo eso no son simples gestos vacíos. Son respuestas fisiológicas al impacto emocional que le generas. Porque cuando una mujer se siente atraída, su cuerpo lo manifiesta de maneras sutiles, casi secretas, pero claras para quien sabe mirar. Y es importante entender esto. Una mujer casada no puede ser directa. No puede expresarte abiertamente lo que está sintiendo. Tiene barreras internas, límites morales, estructuras sociales que no quiere romper. Pero su cuerpo no está bajo ese mismo control. Su cuerpo sigue la emoción, no la lógica. Y cuando esa emoción empieza a crecer en tu presencia, sus acciones cambian. Y si bien todo puede parecer casual, cuando lo analizas en conjunto, cuando ves que esos gestos se repiten y que solo ocurren contigo, entonces sabes que ya no estás interpretando mal. Estás leyendo una verdad que su cuerpo no puede ocultar. Y hay algo más poderoso aún, el ritmo. El ritmo con el que se mueve, con el que camina si sabe que la estás mirando,
con el que gira la cabeza para responderte. Si ese ritmo se hace más lento, más pausado, más fluido, es porque está inconscientemente intentando armonizar contigo. Su cuerpo se está alineando al tuyo. Y eso es una señal de conexión profunda. Una especie de danza sutil entre dos energías que se atraen, aunque no lo digan con palabras. Ahora bien, aquí es donde muchos hombres se equivocan. Creen que porque una mujer los roza o no se aleja, ya todo está permitido. Pero no. Estas señales no son una invitación explícita. Son el reflejo de una lucha interna. Una mujer casada que te toca más de la cuenta o que permite tu cercanía, está diciéndote que algo le está pasando. Pero también está esperando ver cómo reaccionas tú. ¿Qué haces con eso? Si lo aprovechas para tomar poder, o si tienes la madurez de reconocer que estás en un terreno delicado, donde una acción impulsiva puede destruir lo que apenas está empezando a nacer. Porque una cosa es sentir una conexión emocional, y otra muy distinta es saber manejarla. Y cuando el cuerpo de una mujer casada empieza a hablarte de esta forma, no está pidiéndote una reacción física inmediata. Está expresando una necesidad emocional, una carencia afectiva, un anhelo de ser vista, tocada, validada desde un lugar más humano que carnal. Y si tú entiendes esto, si no actúas desde la prisa sino desde la conciencia, vas a notar que esos gestos son más importantes de lo que parecen. Porque no están ahí por azar. Están ahí porque tú, sin darte cuenta, ya has tocado algo profundo en ella. Y ahora, su cuerpo, lo está gritando sin decir una sola palabra. Capítulo 5. Su esfuerzo es solo para ti. Hay cambios que no se anuncian. Cambios que no se explican con palabras, pero que se sienten. Y uno de los más claros ocurre cuando una mujer casada empieza a esforzarse más por cómo se ve, pero no por su esposo, ni por ella misma, sino por ti. No lo dice, no lo admite, pero lo notas. Un día llega con un nuevo perfume, de esos que se quedan flotando en el aire justo cuando pasa cerca de ti. Otro día se maquilla más, se arregla el cabello, elige un peinado que le favorece, una blusa que nunca habías visto, una falda que resalta sus curvas de forma sutil pero intencional. Y tú lo captas, no solo porque se ve distinta, sino porque todo eso sucede, curiosamente, justo los días en que sabe que va a verte. No es casualidad, no es rutina, es intención. Porque una mujer casada que aún está completamente centrada en su matrimonio, que se siente deseada, valorada y feliz en casa, no tiene necesidad de provocar ningún impacto fuera de él. Pero cuando empieza a sentirse vacía, invisible o emocionalmente desconectada, su deseo de volver a sentirse deseada se activa. Y si tú eres el hombre con quien emocionalmente está empezando a conectar, tú te conviertes en el nuevo espejo en el que quiere verse bien reflejada. Y ese esfuerzo, que puede parecer superficial, en realidad tiene una raíz emocional muy profunda. El problema es que muchas veces no somos conscientes del momento exacto en el que empezamos a importarle de verdad. Solo lo notamos cuando todo lo que hace empieza a tener un peso simbólico. Y ese símbolo se refleja en su presencia. Porque cuando una mujer siente algo por un hombre, su cuerpo quiere ser visto por él, pero no de cualquier forma. Quiere ser admirado, validado, deseado, no de forma vulgar, sino emocional. Quiere que él note el cambio, que se dé cuenta, que perciba la diferencia. Y si tú estás prestando atención, vas a ver que ese cambio no es para todos. Es solo para ti. Empieza a usar prendas que resaltan sus cualidades, accesorios sutiles, maquillajes más delicados, un peinado más suelto, más femenino, más cuidado. Incluso en su forma de caminar hay una intención distinta. No es que te esté provocando, es que necesita sentirse viva. Sentir que hay alguien que aún puede encender su brillo interno. Y si tú provocas eso, su apariencia empieza a transformarse, no por vanidad, sino porque tú ya ocupas un lugar emocional en ella. Aunque no lo diga, aunque lo niegue, su imagen empieza a hablar por sí sola. Y hay más. Ese esfuerzo no solo se ve en lo visual.
también en lo actitudinal. Se muestra más alegre cuando estás cerca, más conversadora, más activa, más dispuesta. Está emocionalmente más encendida. Y todo eso es porque tú ya has tocado algo en ella que el tiempo, la rutina o la indiferencia en su relación habían empezado a apagar. Y tú, sin saberlo, estás siendo la chispa que está reactivando algo que ella creía dormido. Pero cuidado, este tipo de señales, aunque parezcan inofensivas, son más serias de lo que muchos piensan. Porque detrás de cada detalle en su imagen hay una necesidad emocional insatisfecha. Hay una búsqueda. Hay un deseo de reconexión con lo femenino, con lo deseado, con lo vivo. Y tú, al estar en el centro de esa atención, ya no estás en una posición neutral. Estás siendo parte de un proceso interno en ella que puede desencadenar muchas cosas. Por eso, si notas que se arregla distinto, que sus ojos brillan más cuando te ve, que su voz suena más dulce, que su presencia se transforma cuando tú estás cerca, no lo tomes a la ligera. No lo tomes como una simple coquetería. Ese esfuerzo viene cargado de emoción, de intención, de vulnerabilidad. Y tú debes preguntarte si estás listo para lo que eso representa. Porque no se trata solo de que se vea bonita. Se trata de que te está dejando ver que quiere gustarte. Y cuando una mujer casada empieza a necesitar gustarle a otro hombre, es porque ya hay una grieta emocional en su mundo. Una grieta que tal vez tú no abriste, pero que tú sí estás agrandando, aunque no lo busques. Y una vez que ella empieza a mostrarte su mejor versión, solo para ti, es porque ya no te ve como uno más. Ahora te ve como alguien que tiene un lugar especial en su espejo y en su corazón. Capítulo 6. Inversiones que no son inocentes. El tiempo no se gasta, se invierte. Y cuando una mujer casada empieza a darte tiempo que no tendría por qué darte, atención que no tiene por qué entregarte, y presencia que no necesita justificar, ya no estás ante un simple gesto de amabilidad. Estás frente a una inversión emocional. Una que tiene valor, una que tiene peso, y sobre todo, una que tiene consecuencias. Porque el tiempo, para una mujer que tiene una vida llena de responsabilidades, no es un lujo que se regala al azar. Es un recurso escaso, un espacio íntimo que solo se abre para lo que realmente importa. Y si tú estás empezando a ocupar cada vez más de ese espacio, no es casualidad. Es señal. Todo comienza con pequeños momentos. Te escribe primero, sin necesidad. Te manda un mensaje solo para saludar. Te comparte una canción, una imagen, un pensamiento. Busca una excusa para iniciar una conversación, aunque sea tonta, aunque no tenga sentido. No es lo que dice. Es que quiere estar presente en tu mundo. Quiere mantener ese hilo invisible que los conecta aunque estén a distancia. Y tú, quizás al principio, lo ves como un gesto inocente. Pero cuando ese patrón se repite, cuando las conversaciones empiezan a ser más frecuentes, más largas, más profundas, ya no hay lugar para la ingenuidad. Ella está construyendo un puente hacia ti. Un puente emocional, silencioso, pero constante. Y ese puente se empieza a notar también en lo físico. Coincide contigo por casualidad. Cambia de lugar para sentarse más cerca. Ajusta su horario para pasar por donde tú estás. Organiza reuniones, encuentros, salidas, todo con la aparente excusa de algo externo. Pero tú sabes que no es así. Lo sabes porque el patrón es claro. Cuando tú estás, su actitud cambia. Cuando tú hablas, ella escucha diferente. Cuando tú te acercas, ella se abre. Y cuando tú no estás, lo nota. Estas inversiones, por pequeñas que parezcan, son señales gigantes. Porque para una mujer casada no es fácil dedicarle energía emocional a alguien más. No es automático. No es impulsivo. Es un proceso interno en el que empieza a darte parte de lo que debería reservar solo para su pareja. Su atención, su tiempo, su disposición emocional. Y si tú te estás convirtiendo en ese otro destinatario, ya no eres un simple espectador. Eres un punto clave en su día.
Eres alguien que ella espera ver. Alguien que de algún modo ha empezado a importarle más de lo que ella misma admite. Y esto se ve aún más claro cuando notas que te responde más rápido que a otras personas. Que te escribe cosas que no escribe en grupos. Que te consulta temas personales. Que te pide tu opinión. Que te comparte problemas sin que tú lo pidas. Todo eso es inversión. Todo eso es entrega emocional. Todo eso es señal de que tú ya estás dentro. Que ya hay una parte de su mente que gira en torno a ti, que piensa en ti, que te considera parte de su equilibrio emocional. Porque una mujer que empieza a sentir algo verdadero, aunque no pueda decirlo, lo demuestra con hechos. Y el más evidente es su esfuerzo por estar en contacto. Tal vez no te lo dice con claridad, pero sus acciones hablan por ella. Y cada vez que te escribe primero, cada vez que aparece sin que tú la llames, cada vez que busca mantener ese hilo emocional, está diciéndote, no quiero que esto se apague. Y eso, en el fondo, es una petición de continuidad, de cercanía, de presencia mutua. Lo más importante aquí es que entiendas el peso que tiene esto. Porque una mujer casada que empieza a invertir emocionalmente en ti ya no lo hace por distracción. Lo hace porque en ti encontró algo que la mantiene conectada con una parte de ella que tal vez había olvidado. Tal vez le devuelves la risa, la ilusión, la sensación de ser deseada, comprendida, admirada. Y eso, aunque no lo verbalice, lo empieza a cuidar, a proteger, a cultivar. Pero eso también te pone a ti en una posición delicada. Porque ya no puedes fingir que no pasa nada. Ya no puedes decir que es solo una amiga. No cuando ella adapta su rutina por ti. No cuando se aparece sin razón. No cuando te da más tiempo del que da a su propia pareja. En ese punto, tú ya formas parte activa de su mundo emocional. Y si no eres consciente de eso, puedes terminar jugando un rol que no sabes manejar. Así que abre los ojos. Observa los detalles. Escucha lo que no se dice, porque el tiempo que ella te da no es inocente. Es el lenguaje silencioso de una atracción que se está construyendo día tras día, contacto tras contacto. Y cuando una mujer empieza a darte tiempo con intención, con constancia, con ternura escondida, es porque ya no quiere que te vayas. Es porque sin darte cuenta, ya formas parte de lo que la hace sentir viva. Capítulo 7. Las comparaciones que no son casualidad. Hay palabras que parecen inofensivas. Comentarios sueltos que suenan como simples observaciones. Frases pasajeras que podrían decirse sin mucha intención. Pero cuando una mujer casada empieza a compararte con su pareja, y lo hace con una frecuencia sutil pero clara, no estás escuchando frases al azar. Estás siendo testigo de un desplazamiento emocional. Uno que muchas veces ni ella misma acepta conscientemente, pero que se manifiesta de forma inevitable. Y si no lo sabes leer, puedes pasar por alto una de las señales más reveladoras de todas. Todo comienza con algo aparentemente inocente. Te dice, ojalá él me escuchara como tú, o contigo puedo hablar de cosas que con él no puedo. Tal vez incluso se suelta con un eres muy distinto a mi esposo, y lo acompaña con una sonrisa, con un suspiro o con una mirada que dura más de lo debido. Esas frases, por sí solas, no tendrían por qué significar mucho. Pero si se repiten, si vienen acompañadas de una conexión emocional creciente, si solo las dice contigo y nunca en otros contextos, entonces no son casualidad. Son señales. Una mujer casada que empieza a compararte está creando un contraste en su mente. Está evaluando, incluso sin querer, lo que tú le haces sentir frente a lo que dejó de sentir en su relación. Y en ese ejercicio silencioso de comparar, tú empiezas a ganar terreno emocional. Porque el problema no es que tú seas mejor. Es que tú estás encendiendo aspectos de ella que ya estaban apagados. Le estás devolviendo la sensación de ser escuchada, de ser comprendida, de ser mirada con interés. Y ese reflejo la confronta. Le muestra que hay otra forma de sentirse, otra forma de vivir la cercanía emocional. Y si ella empieza a hablarlo en voz alta, aunque sea en forma de comentario suelto, es porque ya no puede ignorarlo.
Las comparaciones también pueden tomar formas más indirectas. Tal vez te dice que le gusta cómo piensas, cómo actúas, cómo ves la vida. Te menciona que contigo se siente más libre, más auténtica, más viva. Y todo eso, aunque venga envuelto en humor o en tono ligero, está cargado de contenido emocional. Porque una mujer no se siente más ella misma con otro hombre si no hay algo dentro de ella que ya se está moviendo. Si no hubiera carencias en su relación, tú no le parecerías tan distinto. Si no hubiera un vacío interno, tus palabras no tendrían tanto peso. Y eso es lo más delicado, porque esas comparaciones no solo te involucran a ti, también son una forma de verbalizar su insatisfacción, de poner en evidencia, aunque sea de manera disimulada, que algo no está bien en su matrimonio. Y tú, al convertirte en ese punto de contraste, te transformas sin querer en el espejo donde ella empieza a verse más claramente. Te conviertes en el reflejo de lo que ya no tiene, y eso es mucho más profundo de lo que parece. Aquí es donde muchos hombres se sienten halagados. Creen que esas frases son elogios, que están ganando terreno, que tienen la ventaja. Pero en realidad, esas comparaciones son una llamada de atención, porque te están colocando en una posición emocional que antes ocupaba a otra persona. Está siendo medido con la vara que alguna vez usó para el amor de su vida. Y ahora, ese lugar que era de él, empieza a ensancharse contigo dentro. Y eso tiene consecuencias. Porque las comparaciones son la antesala de la sustitución emocional. Son el puente que conecta la nostalgia de lo perdido con la esperanza de lo nuevo. Si tú representas lo que ella siente que ya no tiene, su mente empieza a proyectar en ti la posibilidad de volver a sentirse completa. Y aunque no se diga, aunque no se actúe aún, el deseo está creciendo. Y tú eres el centro de ese deseo. Entonces pregúntate, ¿estás listo para ese rol? ¿Estás preparado para hacer la comparación constante? Para ser el hombre que no solo la hace sentir bien, sino que la hace cuestionarse todo lo que tiene? Porque cuando una mujer casada empieza a compararte abiertamente, no es solo que te valore, es que emocionalmente ya te está posicionando. Te está entregando un lugar. Te está elevando a un nivel que tiene implicaciones profundas. Y si tú no entiendes eso, puedes jugar con fuego sin darte cuenta de lo que realmente estás encendiendo. Así que no subestimes esas frases. No creas que son halagos inofensivos. Son mensajes cifrados, susurros del alma que buscan una salida. Y tú, al escucharlos, tienes que decidir si quieres responder desde el ego o desde la conciencia. Porque cada vez que ella te compara, te está mostrando que en su mundo emocional, tú ya estás ocupando más espacio del que deberías. Y lo que hagas con eso, puede cambiarlo todo. Capítulo 8. La distancia que duele, pero no significa adiós. Hay un momento desconcertante que llega sin previo aviso. Después de días, semanas o incluso meses de señales claras, de miradas prolongadas, de conversaciones íntimas, de cercanías que hablaban más que cualquier palabra, de pronto, se aleja. Cambia su actitud. Te responde menos. Ya no busca coincidir contigo. Te esquiva ligeramente. Y tú, que habías empezado a sentir que algo real estaba ocurriendo entre ustedes, te preguntas qué hiciste mal. ¿Dónde estuvo el error? ¿Por qué, si todo iba creciendo, ahora parece detenerse? Pero lo que muy pocos entienden, y lo que aún menos saben manejar, es que esa distancia no siempre significa un final. Muchas veces, es justo lo contrario. Es una reacción al despertar emocional que ya no puede negarse. Cuando una mujer casada empieza a involucrarse emocionalmente con otro hombre, por más sutil o progresivo que haya sido el proceso, hay un punto en el que su conciencia se enciende como una alarma. Y ese punto llega cuando se da cuenta de que ya no solo está jugando con la atracción o con la fantasía, sino con su estabilidad, con su moral, con sus propios límites. Ahí es donde muchas entran en crisis interna. Y esa crisis no se ve, pero se siente. Se refleja en ese súbito distanciamiento que a ti te confunde, pero que para ella representa una necesidad urgente de control, de contención, de pausa emocional.
Y no es que ya no sienta lo mismo. Al contrario, la mayoría de veces, esa necesidad de alejarse es proporcional a lo fuerte que empezó a sentir. Porque si no hubiera emoción, si no hubiera significado nada, no habría necesidad de tomar distancia. Simplemente seguiría la vida como siempre. Pero cuando hay un vínculo real que la empieza a desbordar, cuando siente que está perdiendo el control sobre lo que pasa contigo, entra en modo protección. Y ese modo se traduce en frialdad, en silencio, en evasivas. Pero no es desinterés. Es miedo. Miedo a lo que ya no puede negar. A lo que siente cuando te ve. A lo que le provoca tu cercanía. A la posibilidad real de querer lo que no debería querer. Muchos hombres, en este punto, se desesperan. Creen que tienen que presionar, que deben insistir, que necesitan forzar un reencuentro emocional. Y lo que hacen, sin saberlo, es generar más resistencia. Porque ella no necesita que la aprieten. Necesita espacio para procesar lo que le está pasando. Necesita sentirse libre de decidir. Porque si la sigues en ese momento de duda, se siente atrapada. Se siente empujada. Y puede que no se aleje por completo, pero sí se cierre emocionalmente. Y cuando una mujer se cierra desde la culpa o la confusión, volver a conectar con ella puede ser mucho más difícil. Por eso, el verdadero acto de inteligencia emocional en este punto no es perseguirla, es darle aire, dejarle espacio, no por indiferencia, sino por respeto. Porque si la conexión que construyeron es auténtica, si tú realmente has tocado algo profundo en ella, ese lazo no se rompe por unos días de distancia. Al contrario, a veces se fortalece. Porque el tiempo a solas le permite recordar lo que sintió contigo. Le permite extrañarte. Le permite darse cuenta de que no eras simplemente una distracción. Eras alguien que la hizo sentir viva, vista, escuchada. Y cuando esa realización llega, cuando el deseo de reprimir se disuelve un poco, cuando la lógica ya no puede contener lo emocional, es muy probable que ella vuelva. No de forma explosiva. No con grandes declaraciones, pero sí con señales claras, una excusa para hablar, un comentario que abre una puerta, una mirada que se queda unos segundos más. Y si tú tienes la madurez para no reclamarle el silencio, para no castigarla con reproches, sino para volver a conectar desde la calma, desde el entendimiento, ella lo va a sentir. Porque no estás actuando como un hombre impulsivo. Estás actuando como alguien que entiende la complejidad de lo que está ocurriendo. Porque lo que vive una mujer casada que se siente atraída por otro hombre es una tormenta interna. No solo está sintiendo algo nuevo, está traicionando un sistema de creencias. Está cuestionando años de decisiones, de vínculos, de lealtades. Y eso no se maneja fácil. Por eso se aleja. Porque está intentando proteger lo que ya no puede controlar. Pero eso no significa que dejó de sentir. Significa que necesita entender lo que siente. Y tú, si eres realmente consciente de lo que representa estar en esa posición, no vas a tomártelo como un rechazo. Lo vas a ver como lo que es, una pausa emocional en medio de un conflicto interno. Así que si ella se aleja, si cambia de actitud, si se enfría, no te derrumbes. No pienses que todo ha terminado. Observa. Espera. Mantente firme en tu centro. Porque si hay algo verdadero en lo que construyeron, el silencio solo será una pausa, no un cierre. Y cuando regrese, si lo hace, sabrás que no volvió por obligación ni por impulso, sino porque su corazón, a pesar de todo, no supo soltarte. Y eso, en el fondo, es la señal más poderosa de todas. Capítulo 9. La aprobación que solo quiere de ti. Hay una señal que no se grita, que no se impone, pero que es profundamente reveladora. Es la forma en que una mujer casada empieza a buscar tu validación. No la del mundo, no la de su pareja, no la de su entorno. La tuya. De forma silenciosa, comienza a preocuparse por cómo la percibes, por lo que opinas de ella, por lo que piensa ese hombre que, aunque oficialmente no tiene ningún título en su vida, ya ocupa un lugar emocional que va creciendo cada día más.
Y esta búsqueda no es trivial. Es una de las señales más profundas de que ya no eres simplemente un espectador. Eres alguien cuyas palabras y miradas empiezan a influir directamente en cómo ella se siente consigo misma. Todo empieza con pequeñas preguntas. ¿Te gusta cómo me queda esto?, dicho en tono casual. O ¿tú qué harías en mi lugar?, cuando está enfrentando una decisión personal. Tal vez te pide tu opinión sobre algo que compró, algo que publicó, incluso sobre algo tan cotidiano como cómo lleva su cabello o cómo se maquilló ese día. Y a simple vista, podría parecer normal. Pero si analizas bien el contexto, te darás cuenta de que no lo hace con cualquiera. No busca esa aprobación en todos los hombres. La busca en ti. Porque tu mirada, tu validación, tu reacción emocional, se ha vuelto importante para ella. Y esto tiene un peso emocional mucho más profundo de lo que parece. Porque una mujer casada que empieza a necesitar la aprobación de otro hombre está revelando que su autoestima, su autoimagen, su sensación de sentirse deseada o valiosa, ha empezado a girar fuera del núcleo que tenía en casa. Antes, tal vez su esposo era su punto de referencia. Pero ahora, sin darse cuenta, tú te estás convirtiendo en ese nuevo espejo. En ese nuevo juez silencioso que tiene el poder de hacerla sentir especial, viva, admirada. Y eso no nace por simple simpatía. Eso nace porque emocionalmente ya cruzaron una línea. Y lo más interesante es que esta búsqueda de aprobación rara vez es directa. Ella no se presenta ante ti y te dice valídame. Lo hace con gestos, con actitudes, con decisiones que cambian si tú las comentas. Tal vez le dijiste una vez que ese color le queda bien, y empieza a usarlo con más frecuencia. Tal vez le dijiste que te gusta cuando se ríe así, y ahora su risa parece buscar ese efecto en ti cada vez más. Son detalles que no grita, pero que tú notas. Y cuando los conectas, entiendes que está moldeando partes de sí misma para ser más atractiva a tus ojos. No por necesidad, por deseo, por emoción, porque tú ya importas demasiado. Y esto es especialmente importante cuando te das cuenta de que algunas decisiones las toma en función de lo que tú le dices. Quizá cambia una opinión que ya tenía formada solo porque tú la hiciste ver otro ángulo. O empieza a pensar diferente sobre ciertos temas porque tus ideas la influyen, la sacuden, le abren nuevos mundos. Y eso, aunque parezca normal, es una forma profunda de conexión. Porque ella no está solo sintiendo atracción. Está permitiéndote modelar su percepción de sí misma. Y eso es un nivel de intimidad mucho más poderoso que cualquier contacto físico. Aquí es donde tienes que hacer una pausa y preguntarte, ¿estoy entendiendo lo que esto significa? Porque cuando una mujer casada empieza a necesitar tu aprobación, ya no estamos hablando de juego. Ya no se trata de un coqueteo. Se trata de una necesidad emocional que puede crecer muy rápido si no se maneja con madurez. Porque si tú respondes a esa necesidad desde el ego, desde la vanidad de me necesita, me busca, me admira, puedes alimentar un vínculo que luego se vuelve difícil de manejar. Pero si lo haces desde la conciencia, desde la claridad de lo que implica ocupar ese lugar, entonces tienes la posibilidad de actuar con sabiduría. De decidir hasta dónde vas y por qué. Porque en ese punto ya no eres solo alguien que le atrae. Eres alguien que influye, que tiene poder emocional sobre ella. Y ese poder, aunque muchos lo deseen, es una responsabilidad enorme. Porque cada palabra tuya, cada gesto, cada validación o crítica, empieza a tener un efecto más profundo del que imaginas. Puedes elevarla, o puedes destruirle una parte de su frágil equilibrio interno. Y si tú no estás claro en lo que buscas, puedes terminar haciendo daño, incluso sin quererlo. Por eso, cuando veas que empieza a buscar tu aprobación, que sus ojos se detienen esperando tu reacción, que su estado de ánimo mejora o empeora según lo que tú le digas, no lo tomes a la ligera. Esa mujer ya no está viendo en ti solo a un hombre. Está viendo a alguien que se ha convertido en su punto emocional de referencia. Y eso, aunque suene halagador, implica un nivel de intimidad que transforma por completo la naturaleza de la relación. Así que detente un segundo. Mira más allá del gesto.
Porque esa validación que busca en ti no es vanidad, es vulnerabilidad. Es necesidad de sentirse amada. Y si tú estás ahí, recibiendo esa parte tan íntima de ella, tienes que decidir qué vas a hacer con eso. Porque ya no es un juego. Es una conexión emocional en estado puro. Y lo que pase después, depende en gran parte de ti. Después de todo lo que hemos visto, ya no puedes decir que no lo sabías. Ya no puedes seguir ignorando esas señales que al principio parecían pequeñas, pero que ahora sabes que son mucho más que eso. Cuando una mujer casada empieza a mirarte diferente, a hablarte con otro tono, a buscarte, a confiarte cosas, a arreglarse solo para ti, a tocarte o permitir que te acerques, a darte su tiempo, a compararte con su pareja, a necesitar tu aprobación, ya no estás en un terreno inocente. Estás en medio de una conexión emocional silenciosa, intensa y sobre todo, real. Y lo que hagas con esa conexión puede marcar una diferencia enorme. Puedes actuar desde el impulso, desde el deseo, desde el ego. O puedes actuar desde la conciencia. Porque detrás de cada una de esas señales hay una historia humana, compleja, a veces dolorosa. No es tu culpa haber llegado hasta ahí. Pero sí es tu responsabilidad saber qué papel estás jugando. Porque cuando una mujer casada empieza a cruzar límites contigo, aunque no lo diga, te está entregando una parte vulnerable de su mundo. Y tú decides si la cuidas o si la rompes. Recuerda que no todo lo que se siente debe vivirse. No toda atracción necesita convertirse en historia. Y no todo vínculo necesita un desenlace físico para ser profundo. A veces, la verdadera fuerza está en poder sostener una conexión sin dejar que se vuelva destrucción. En poder mirar a los ojos de alguien que ya no puede ocultar lo que siente, y decidir actuar con respeto, con madurez, con dignidad. No por miedo, no por debilidad, sino porque entiendes el poder que tienes y eliges usarlo con inteligencia. Así que si llegaste hasta aquí, si algo de todo esto resonó contigo, si te viste reflejado en alguna parte de esta historia, suscríbete. Porque este canal no es para los que se conforman con lo superficial. Aquí hablamos del lenguaje oculto que mueve las relaciones humanas. Aquí desciframos lo que los demás prefieren ignorar. Aquí entendemos lo que otros apenas intuyen. Activa la campanita. Comparte este video con ese amigo que necesita escuchar esto. Y déjame en los comentarios. ¿Has vivido una situación así? ¿Has notado estas señales en alguien que no esperabas? Estoy leyendo cada palabra que escribes, porque este espacio lo construimos entre todos. Y recuerda, lo que no se dice con palabras, se grita con actitudes. Y ahora tú ya sabes escucharlas. Nos vemos en el próximo video. Mantente firme, mantente claro, y sobre todo, mantente despierto, porque entender lo que sientes es la forma más poderosa de no perderte en lo que deseas.